Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y con este salmo del Evangelio de San Lucas, para el día de hoy, nos congregamos en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Hoy 25 de diciembre del año de 2023, reciban un amoroso saludo fraternal de su siervo, amigo y hermano en Campus, en la vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia de Cartama, territorio de Yala, Laudato Si, y nos trasladamos a Galilea, Nazaret, en Belén, en la antigua Judea, de donde nace el niño Jesús, al momento del empadronamiento, el censo que obligó por su momento el rey Herodes para inscribir a todos los ciudadanos. Y en ese momento entra el parto de la Santísima Virgen María y nace el niño Jesús en un pesebre, como lo narra el profeta Isaías, pisando los pies, tus umbrales, Jerusalén. En la antigua Jerusalén destruida nace la nueva Sión, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que con este salmo también lo recuerda en su forma singular. Salvación es redención, es sanación, es liberación de la muerte, del pecado y de las culpas. El culmen de la obra del Creador de miles de millones de siglos, antes de todos los tiempos, con la venida de Jesucristo y hoy día. Tres momentos que son el mismo Apocalipsis, Alfa y Omega, principio y fin de todos los tiempos. Y en esa misma forma llega Jesús a restaurar lo que se había perdido por el pecado de la humanidad. Toda esa ruptura de la relación con el Padre Celestial por la misma desobediencia desde Adán y Eva. Y por el mismo camino llega la redención con Jesús y María, su esposa, enraizando su familia, el Hijo de Dios vivo, en José, hijo de la tribu de David, de la casta de David, del reino de David, ya para ser un reino sempiterno, siempre eterno, un reino para siempre, con el Hijo de Dios. Se rompen todas las dinastías y seguimos a la espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en el Espíritu Santo para hacer la meditación del día de hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros, seres amados. Pasados innumerables siglos desde la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre a su imagen. Después también de muchos siglos, desde que el Altísimo pusiera su arco en las nubes tras el diluvio, como signo de alianza y de paz, 21 siglos después de la emigración de Abraham, nuestro padre en la fe, de Ur de Caldea, 13 siglos después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, bajo la guía de Moisés,
cerca de 1000 años después de que David fuera ungido como rey, en la semana 75, según la profecía de Daniel, en la Olimpiada 194, el año 752 de la fundación de la urbe, el año 42 del imperio de César Octavio Augusto, estando todo el orbe en paz, Jesucristo, Dios eterno e Hijo del Padre, queriendo consagrar el mundo con su piadosa venida, concebido del Espíritu Santo, no de meses después de su concepción, nace en Belén de Judea, hecho hombre de María Virgen, la natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Bienvenidos mis seres amados a esta memoración de la Natividad con la liturgia de la palabra, el momento más importante del año en el que le celebramos. Volvemos a traer los efectos del primer nacimiento de Cristo aquí en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Celebramos que el Hijo de Dios ha nacido, que ha nacido para liberar a los hombres, ha venido como respuesta ante las cruces, sufrimientos, dificultades que padecemos los seres humanos. Nos preparamos con alegría para celebrar estos sagrados misterios, reconociendo con humildad que somos pecadores. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has hecho resplandecer esta noche santísima con el resplandor de la luz de la verdad, concédenos gozar también en el cielo, a quienes hemos experimentado este misterio de luz en la tierra, por Jesucristo nuestro Señor. Atentos a la liturgia de la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cerrar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado, y es su nombre maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, príncipe de la paz, para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo realizará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrense el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. En la lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito, ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y al llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirieno gobernador de Siria, y todos iban a escribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turnos su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en gracia de Dios por la fe, quienes nos congregamos hoy, 25 de diciembre del año 2023, podemos declarar que Jesús vino para salvarnos hace 2023 años y que el pueblo de Israel en especial lo estuvo esperando por más de 4000 años, al Salvador, al Mesías, al Señor, y que habrá de venir al final de los tiempos, en su segunda venida, el mismo Rey de Reyes, el mismo Sol de Justicia, el mismo Señor de Señores. Y en esos tres momentos que parecieran en una versión escatológica, Apocalipsis, desde el Génesis,
con la creación de todo el universo, el principio de todos los tiempos, el inicio de la historia de salvación por miles y miles y miles de millones de años, a pasar hasta 21 siglos y llegar hoy a vivir escenarios que desde lo humano son similares por la desobediencia, por el pecado, por las tinieblas, por vivir el mundo según los placeres del mundo, los placeres de la carne y los placeres de lo inmundo de este mundo, como también hermanos que han vivido en santidad, en una vida mística, espiritual, en conexión con Dios, con los ángeles, arcángeles y serafines, que han sido testimonio como santos mártires y apóstoles de la historia de salvación, como el mismo Cristo lo vivió como Hijo unigénito de Dios en la segunda persona de la divinidad, esperando por todo ese tiempo la Santísima Trinidad, el nacimiento de la Santísima Virgen María, una mujer casta, pura, una niña, una doncella, una criatura, como todas, pero menos en el pecado, conservada siempre casta para glorificarse Dios en ella, con la historia de salvación, desde esa relación espiritual que nos establece la presencia de la divinidad en la humanidad, representado en María Santísima y en San José, derivado de la casta de David, su siervo, de donde se prometió saldría la ruptura de todas las dinastías y el nacimiento de una gobernancia, de un reinado por los siglos de los siglos. Amén, que seguimos esperando en Jesús. Ahí está el cruce de lo neuronal, lo espiritual, esa antropología espiritual al Jesús humanado, tomar vida, forma y figura en la humanidad misma, con todo y los conflictos sociales, los conflictos políticos, los conflictos económicos, que como se van alejando del bien vivir, de la bienaventuranza, que es la bendición de Dios, y a unirse a ese séquito de las M's, de la mentira, la maldad y la muerte, basado en el miedo, y otros por negligencia, por cegueras espirituales, cegueras intelectuales, cegueras emocionales, y por legítima desobediencia se declaran indiferentes o enemigos de Dios, y por tanto detractores de todo lo que se ha hecho en bendición siempre, por amor de Dios, que es infinito, como también es su misericordia infinita y es su justicia infinita. Toda esta historia de salvación viene a refrescarnos el Espíritu Santo que nos tiene movidos en este momento. Es por esa santísima gracia, es por toda la voluntad del Padre, que siempre ha querido liberarnos, salvarnos, rescatarnos del pecado. Es por toda esa sabiduría que llega de lo alto, por esa gracia santificante, por ese discernimiento que nos permite hacer consideración de lo que se aleja de Dios y sacarlo de nuestras vidas, y permitir también ver lo que es de Dios y tratar de acercarnos a Él tímidamente, en humildad, en pobreza y en obediencia, y en saber sobre todo establecer la diferencia entre uno y otro camino y tratar de llevarlo como lo llevó desde el vástago de Jesé David, rey de reyes por todos los tiempos, más de 36 años de gobernado como el más grande, siempre protegido por Dios, que como todos humanos cometió pecados, pero que en su arrepentimiento, en su corazón contrito y humillado, y en veneración a Dios, y súplica por una oportunidad, la tuvo con su hijo Salomón, que se hace rey en sabiduría.
bien reconocido por toda la historia de la humanidad como una descendencia casta, pura, sincera, que representa esa misma generación hasta llegar a José y hasta llegar a nuestros días. Ahí está toda esa familia de Nazaret congregada, la Sagrada Familia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo representado en el discípulo amado Juan, tú ser amado, tu padre y tu madre, todos haciendo parte de esta constelación familiar hasta hoy día. Y eso va mostrando que sigue perviviendo el universo entero, la creación, el orden natural, y eso lo sostiene Dios, sin asesoría humana, sin el trabajo humano, sin el mérito humano. Es más por su propia voluntad, por la sabiduría del Espíritu Santo y sobre todo por el legado de las actitudes, las aptitudes y los valores en Jesucristo mismo, desde el niño Jesús humilde en un pesebre que en su mero ser siendo Hijo de Dios con su ternura infinita, con su dulzura impecable y con su humildad innegable, contagia, embriaga en el buen sentido, nos envuelve en cánticos de dulzura, de amor, de paz, de felicidad, de libertad. Es la plenitud desde ese niño en ese pesebre, rodeado por todos estos pastorcitos, por los reyes de Oriente y por tantos que hemos venido alimentando ese pesebre de generación en generación. Toda esa historia sigue, como se meditaba en la palabra de Dios ayer, el reino de Dios y el Salvador, una historia eternal de amor, que es el amor de Dios, no el amor al estilo humano, no es el enamoramiento al estilo humano, no es el apasionamiento que se vive desde lo humano, en placeres desordenados, con mentes desordenadas y con religiones desordenadas, no, todo alineado, articulado, armonizado en el amor. Ama ya. Seres amados, ese regalo comparte el Señor con nosotros hoy, ese es el que nos ha traído a todos en bendición este 25 de diciembre, con el cual iniciamos un nuevo ciclo. Se termina el cuarto semana de Adviento ayer, en la noche de la Navidad, que sigue siendo ya el amanecer para un nuevo día. Por eso se habla de una meditación de la palabra de Dios en el anochecer, a las 12, para empezar un nuevo día, la aurora. Y esa es la aurora de la esperanza eterna que siempre vivimos con el Salvador y seguirá hasta tanto sigamos vivos en gracia de Dios. Un segundo, un minuto, una hora, un día, un mes, un año, un siglo, solo Dios sabrá cuánto habrá de ser. Entre tanto, viviendo este eterno presente. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Un feliz, santo y bendecido año nuevo en el Señor, que estamos próximos a celebrar ya en el calendario ordinario, pero que ya para nosotros empieza a contar en la vida cristiana desde hoy mismo. Feliz Navidad. Feliz Natividad del Señor en tu corazón, ser amado. Feliz Natividad del Señor en el corazón de tu familia, ser amado. Y feliz Navidad en el corazón de tu comunidad, ser amado. Unidos todos en la evangelización, en la formación del ser y en la transformación social, cultural y ambiental, pero siempre regidos por Jesús, María y José, la Sagrada Familia. Hasta pronto, muchas gracias.